Profesor Alejandro, ¿cómo está? Espero que muy bien. Bueno, el motivo de este video es la exposición del libro que leí durante este tiempo que tuve para leerlo, para comprenderlo, interpretarlo. Entonces, pues bueno, sin más, acá está el libro que leí, Moyan, Cambios, como lo puede ver ahí. Entonces, bueno, para esta exposición más o menos narraré algunos acontecimientos importantes, obviamente siguiendo una trayectoria, pero pues tampoco hace falta que pues cuente tampoco cada detalle ni la vida con detalles que estaba transcurriendo en esta historia. Entonces, bueno, comenzando, pues es un libro novela, es una novela. Es la novela más personal del Premio Nobel de Literatura del año 2012, el señor Juan Molle, que es considerado uno de los grandes de la literatura a nivel mundial y se le ha considerado el Gabriel García Márquez chino. Entonces más o menos aquí con esto ya podemos ver que, que el Señor sabe, el Señor tiene experiencia. Obviamente para escribir un libro se necesita mucho tiempo, mucha dedicación, pero pues bueno, ahora sí. Pues el libro comienza en los años de la escuela del autor. Él era un niño como cualquier otro, iba a la escuela, aprendía y nada. Pues la verdad es que era un niño no muy brillante, como el mismo autor lo decía, pero sí que tenía esas ganas de aprender, lo que a veces es más importante. El caso es que esta historia se desenvuelve fundamentalmente en un ámbito rural. ¿Sí? La historia está ambientada en la parte rural, donde los protagonistas son los campesinos, los trabajadores. Y pues bueno, siguiendo con la historia, como le decía, iba al colegio, pero por un encuentro que tuvo con un profesor, injustamente lo expulsaron de allí. Pero siempre tenía esperanzas de volver y cuando podía se colaba y escuchaba alguna que otra clase. Pero pues tarde que temprano se daban cuenta y terminaban por echarlo otra vez. Pero bueno, en esta historia se van contando una serie de anécdotas y situaciones que ha vivido a lo largo de los años. A lo largo de los años este señor. Bueno, pero todo está envuelto en una situación donde las aspiraciones no eran muy grandes. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes eran hijos de campesinos. Obviamente aquí también vemos en este libro, pude notar como todos esos estratos. Entonces, digamos, habían los campesinos pobres que trabajaban para otros campesinos de un alto rango, ¿sí? Entonces, también habían los campesinos ricos, que obviamente ellos sí tenían tierras y ponían a trabajar a otros campesinos que eran de un rango más bajo. Y bueno, luego de ahí para arriba seguía así, seguía así. Em, bueno, pues vemos un Moyán que vivía en una sociedad rural, como le decía, eh, como le decía que a pesar de tan pocas posibilidades, logra cumplir sus aspiraciones. Por ejemplo, una aspiración de él era ser conductor de un camión, era un Gas 51. Este era un carro
viejito fabricado durante la Unión Soviética, fabricado por la Unión Soviética. Y pues bueno, a él le gustaba, tenía digamos como ese anhelo de conducir este carro, ya que el papá de una de sus amigas era camionero y conducía uno de estos carros. A él le encantaba verlo pasar porque conducía demasiado rápido y él decía que lo que más le gustaba es que tras andar tan rápido dejaba una nube de polvo inmensa. ¿Sí? Todos los estudiantes, al igual que él, tenían ese ideal de convertirse en camioneros porque sentían una gran emoción y alababan la velocidad casi. Entonces logra cumplir estas aspiraciones, estas posibilidades. Él nunca pensó que, por ejemplo, podría ir a la universidad y lo hizo, presentó exámenes, logró entrar, hizo algunos cursos. Bueno, él inició desde muy temprana edad su carrera militar, donde le fue bien, pero también a él le vieron, digamos, como esa capacidad de enseñar, por lo cual comenzó a introducirse en el mundo de la enseñanza y enseñó a sus estudiantes física, química y filosofía, pero siempre a la par de todo lo que hacía, él seguía escribiendo, porque era su talento, le iba muy bien con lo de la escritura y pues sacaba novelas, historias, cuentos y le iba bien. Aunque no le pagaran mucho, él estaba contento por poder contribuir pues por una parte con esa parte literaria, ¿cierto? Bueno, la verdad es que es una obra memorable donde lo que nos enseña es que nada es imposible, ¿sí? Y uno se puede dar cuenta de esto por todo lo que le dije, partiendo de unas aspiraciones tan bajas. Por ejemplo, ellos sabían que no tendrían la oportunidad como otros de poder ir a la universidad, sin embargo, él lo pudo hacer, también pudo manejar ese camión. Entonces, pero ¿esto por qué pasa? ¿Esto por qué pasa? Porque él se desenvolvía en un mundo en donde se presentaba, estaba en constante cambio, era un mundo cambiante. Entender eso es muy importante, eso es lo más importante de este libro, por algo se llama Cambios, porque se encuentra en un mundo donde los cambios y la evolución es cosa de todos los días. Y lo decía con ejemplos, por ejemplo, que él comía unas empanadas que le gustaban mucho. Y entonces, primero las hacían en máquinas. Y comer empanadas a máquinas era lo mejor de esa época. Pero tenía problemas y es que la grasa, por ejemplo, em, no ayudaba mucho y no sabía muy bien, la verdad, a la par que hacía daño para la salud, ¿cierto? Porque la grasa es un tema delicado. Pero luego se siguió con el tema de hacerlas a mano, como desde un principio se hicieron, porque no desde el principio existieron máquinas para hacerlo. Entonces uno mediante esos ejemplos se da cuenta de los cambios que se iban presentando y que si uno en verdad quiere algo puede hacerlo. Bueno, como le decía, este señor cuenta su historia también acompañado de la historia de un amigo suyo llamado Hisiu. Él también era un joven destinado al fracaso, digamos a seguir con el tema de seguir trabajando la tierra, seguir siendo campesino,
pero él tomó la iniciativa de no querer ser eso, ser alguien más. Por eso se fue a las grandes ciudades a probar suerte y en definitiva le fue muy bien, terminó por hacerse rico. Gracias a su ingenio, así no hubiese estudiado, pues principios y digamos conocimientos le ayudaron a afrontar situaciones, a desenvolverse en ellas y vaya que le fue muy bien, pues le digo que terminó al final por tener una gran fortuna. Mm, pues la verdad me gustó el humor con el que el autor nos va relatando los hechos, ese acercamiento en prosa que nos regala es algo muy bonito, es una historia que aunque toca algunos temas sensibles, a la vez lo hace un poco divertido, siempre con esa parte divertida, lo cual es positivo y obviamente merecedora del Nobel. La verdad es una obra que me gustó mucho y pues me enseñó que tener aspiraciones es bueno siempre y cuando uno tenga los elementos para poder lograrlo. ¿Sí? No basta solamente con decir yo quiero esto, sino acciones, tomar la iniciativa, estar atento a lo que pasa y también estar muy pendiente a los cambios. Esto también es algo que me enseñó y saber desenvolverse en un mundo cambiante es, yo diría que primordial. Esto es lo que me enseña más o menos el libro. Bueno, finalmente la historia termina con que este señor se vuelve un famoso escritor. em, pues bueno, por la parte familiar, logra construirle una casa a su familia, que era lo que siempre había querido. Y al final terminan por encontrarse estos dos amigos de infancia, como le decía el señor Hisibu y él. Y por eso logra hacer esta obra, porque a su vez narra hechos que le pasaron a este amigo de él, lo cual también llenó, o sea, le dio mucho enriquecimiento a esta obra por estas dos historias conjuntas. Entonces, bueno, al final termina así y en definitiva es un libro bueno, lo recomiendo. Ahí queda en el bibliobanco, pues para, para si usted de pronto le gustaría leerlo. Bueno, creo que no es más, ya toqué más o menos esa trayectoria, lo que me dejó el libro y pues muy interesante, muy interesante. Siempre es muy importante leer. Bueno, profesor, espero que le haya gustado, espero una respuesta. Muchas gracias por su tiempo.